El presidente Guillermo Lasso enfrenta hoy el juicio político impulsado por la mayoría opositora. Viviana Veloz centró su acusación en que el presidente Lasso conocía sobre los actos de corrupción en Flopec. Las inmediaciones de la Asamblea están copadas por simpatizantes del gobierno que llegaron de provincias. Se confirman 3 muertes por el atentado al alcalde de Durán, Luis Chonillo. El municipio trabaja parcialmente. Buenas tardes, amigos, y bienvenidos. En Televistazo damos seguimiento a la noticia del momento: el juicio político al presidente Guillermo Lasso. Estefi. ¿Qué tal, Gaby y amigos? Muy buenas tardes. Para la cobertura hemos desplegado equipos dentro del Pleno del Legislativo y en los exteriores de la Asamblea Nacional. Y en el Pleno, desde la mañana, los 2 interpelantes, Viviana Veloz y Esteban Torres, exponen sus acusaciones contra el presidente de la República. Patricio Díaz cubre la sesión del juicio político. Patricio, ¿cómo se desarrolla esta sesión en el Pleno? Estefi, debemos comentarles que hace pocos minutos concluyó ya la intervención de Esteban Torres, el segundo interpelante, y se espera en los próximos minutos también al presidente de la República, el ingreso del jefe de Estado para este juicio político. Debemos comentarles como antecedente que la sesión empezó 10:15 de la mañana, se dio lectura a la resolución que permitió o que dio luz verde al juicio político, una resolución que fue aprobada la semana pasada por la Asamblea Nacional, y posterior a ello intervino la primera interpelante, Viviana Veloz, quien se tomó cerca de 1 hora y 20 minutos para presentar las pruebas de cargo contra el presidente de la República en la acusación de peculado que presentó en este juicio político. Ella ha retomado todo lo que ha sido este proceso en la Comisión de Fiscalización, recordando testimonios, recordando también certificaciones de la Fiscalía General del Estado y, por supuesto, el contrato entre Amazon Tankers y Flopec, que es el punto clave que determina a ella como parte de esta acusación. Estefi. Patricio, ¿y cuál es el ambiente que se vive en la Asamblea en medio de este juicio político ahora mismo? Bueno, en estos instantes hay expectativa, como mencionábamos, por la llegada del presidente de la República. Salió el bloque de la bancada Ecuador, como ahora se llama, la bancada del oficialismo, salió a recibirlo el presidente de la Asamblea también, y se espera que en los próximos segundos ingrese el jefe de Estado. Están todas las bancadas, Pachacutic, UNES, el Partido Izquierda Democrática, el Partido Social Cristiano, todos los legisladores están aquí, a pesar de que empezó con 109 legisladores, fue lo que se registró para el inicio de esta sesión. Luego, recordemos, Estefi, que también... Sí, dime. Sí, perdona que te interrumpa, Patricio. Decías que la intervención de Viviana Veloz, la asambleísta interpelante, tuvo más o menos 1 hora. ¿Hubo alguna sorpresa, algún argumento nuevo en esa intervención de la asambleísta Veloz? Fueron los argumentos que ya se expusieron en la Comisión de Fiscalización. No hubo ninguna sorpresa, digámoslo así. Insistió en una supuesta inacción del presidente de la República al no denunciar las presuntas irregularidades en este contrato entre Flopec y Amazon Tankers. Incluso levantó algunas de las hojas o de los testimonios que recopiló para este enjuiciamiento político, pero como sorpresas no hubo mayor cosa. Lo que sí mencionábamos en una de las informaciones que presentamos es que durante esta sesión hubo algunos grupos que en realidad no prestaron atención a esa intervención e igualmente al otro interpelante, Esteban Torres. Ya me va a volver a llamar. Y los interpelantes del juicio, Viviana Veloz del correísmo, gracias Patricio, decíamos que los interpelantes del juicio, Viviana Veloz del correísmo y Esteban Torres del Partido Social Cristiano, pidieron la destitución del presidente Guillermo Lasso. Ambos han expuesto sus pruebas y argumentos de acusación. Veamos. Hoy
por iniciada la interpelación del señor presidente constitucional de la República del Ecuador. Tienen la palabra los interpelantes por un máximo y en conjunto de 2 horas. Asambleísta Viviana Veloz tiene la palabra. Hecho 1. Guillermo Lasso facilitó los esquemas de corrupción en Flopec. Las comparecencias de la Comisión de Fiscalización solicitadas por su defensa evidenciaron que los esquemas de corrupción en Flopec facilitaron el delito de peculado en el contrato con Amazonas Tankers. Su exsecretario de Política Anticorrupción, Luis Verde Soto, señaló en el documento Primer Informe sobre presuntas irregularidades denunciadas en referencia a Flopec, la existencia de una alta discrecionalidad en la designación de 8 directivos sin experiencia y preparación de una empresa como Flopec. Pues usted, presidente Lasso, conoció la corrupción y no hizo nada. Usted consintió, usted organizó y fue parte del entramado que operaba en las empresas públicas y en Flopec. De la censura y la destitución del presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, por la causal prevista en el artículo 129, numeral 2, referente al delito de peculado. Hoy, esta Asamblea Nacional debe hacer historia. Hoy esta Asamblea Nacional debe darle justicia al Ecuador. Hoy esta Asamblea Nacional no puede sucumbir a los traficantes de los sueños y no puede venderse por canonjías. Y el presidente Lasso está liquidado políticamente. Muchas gracias. Con este juicio al presidente de la República se fortalecen los pilares sobre los que se levanta la democracia y la República. Al cumplir hoy la Asamblea Nacional su deber de fiscalizar al presidente de la República. Este es un juicio también con legitimidad jurídica, porque se desarrolla dentro de las previsiones normativas de la Constitución, de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y del propio dictamen de la Corte Constitucional, máxima Corte de Justicia para la interpretación de la Constitución, de contratos entre Flopec y Amazonas Tanker, en el alquiler de buques en el transporte de petróleo, con la intervención del señor Hernán Luque Lecaro, hoy prófugo, quien era un funcionario de altísima y máxima confianza al mando de las empresas públicas y al mando de 14.000 millones de dólares en contratos públicos, señores asambleístas. Bueno, ¿y qué pasa luego de que han intervenido los interpelantes? El presidente Guillermo Lasso estará en la Asamblea para exponer su defensa en este juicio político, gozará de hasta 3 horas para hacerlo y después vienen las réplicas. Los interpelantes tendrán 1 hora más para esta argumentación y el mandatario Guillermo Lasso también tendrá 1 hora adicional para su réplica. Según indicó el gobierno, Lasso va a analizar si vuelve o no al legislativo para su nueva intervención. Y tras concluir esta parte del proceso, el presidente de la Asamblea debe iniciar entonces el debate. Es decisión del titular del legislativo continuar el debate esta tarde o desarrollar el mismo en los próximos días. Y hace pocos minutos el presidente de la República, Guillermo Lasso, salió del Palacio de Carondelet rumbo a la Asamblea Nacional para presentar su defensa. La caravana estuvo acompañada de sus colaboradores cercanos y de un fuerte dispositivo de seguridad. El Consejo de Generales y Almirantes de las Fuerzas Armadas se ha reunido desde esta mañana con el ministro de Defensa, Luis Lara. La cúpula militar define desde la sala de crisis del Comando Conjunto su actuación frente a lo que ocurra en el juicio político contra el presidente de la República. Ellos siguen el proceso que se desarrolla en la Asamblea Nacional, el cual busca la destitución del mandatario. Simpatizantes del primer mandatario llegaron a las inmediaciones de la Asamblea para seguir el juicio político. Francisco Garcés cubre esta parte de la noticia. Francisco, cuéntanos cuál es el ambiente que hay en las calles aledañas a la Asamblea.
Empezó el movimiento aquí, sobre todo en la avenida Juan Montalvo, que es la que da a la entrada principal de la Asamblea Nacional. ¿Por qué decimos que empezó el movimiento? Porque ya se conoce que el presidente de la República estaría a minutos de llegar acá, a este punto, y sus simpatizantes que han estado aquí desde la madrugada de hoy y que han llegado de todo el país, ya empiezan a moverse con esta expectativa de recibir aquí a las afueras de la Asamblea al primer mandatario y escoltarlo, por llamarlo de alguna manera, hacia el ingreso a la Asamblea Nacional. Incluso ya en el patio principal del Legislativo se ha dispuesto el operativo primero de seguridad y también, lógicamente, de protocolo con la escolta legislativa para recibir al primer mandatario. Hace pocos minutos se hizo lo mismo con el vicepresidente de la República, quien ya arribó a la Asamblea y presentó desde la parte alta del patio del Legislativo su saludo desde la distancia a los cientos de simpatizantes que se han hecho presentes aquí en la avenida Juan Montalvo. Entonces es la expectativa, ha habido absoluta tranquilidad, no ha habido ningún incidente hasta este momento. Entonces se espera y acaba de llegar en este momento el presidente Gaby. Sí, Francisco, mientras vemos la llegada del presidente, cuéntanos, ¿se sabe de dónde llegaron estos grupos que están justamente afuera de la Asamblea? Sí, nos han dicho, hemos conversado con muchos de ellos, son grupos específicos, grupos pequeños que se han movilizado prácticamente de todo el país, sobre todo de la costa ecuatoriana. Vimos a mucha gente llegar en una cola de buses desde la provincia de Esmeraldas, por ejemplo, algunos otros desde Manabí, desde Guayas, como digo, sobre todo de la costa ecuatoriana y también grandes grupos desde la sierra sur del país. Todo se ha organizado desde días anteriores y todo el transporte incluso estaba dispuesto. El operativo de tránsito se realizó desde la mañana con más de 400 efectivos de la Agencia Metropolitana de Tránsito aquí en la ciudad de Quito. ¿Y conoces si está previsto que en la tarde hayan más manifestantes contrarios del presidente? Lo que hay por lo pronto, Gaby, son anuncios. Los ha hecho las organizaciones indígenas, también los ha hecho las organizaciones de trabajadores. El Frente Popular, por ejemplo, ha anunciado que está preparando una movilización. No se conocen mayores detalles de cómo será, si vendrán también a la Asamblea Nacional o se mantendrán en un perímetro o en un lugar específico, tomando en cuenta que hay un dispositivo policial y militar. Son 700 efectivos de la policía que están en todo el centro histórico de la capital, aquí en la Asamblea y también en el Palacio de Carondelet, dispuestos para, obviamente, evitar confrontaciones, enfrentamientos entre los grupos simpatizantes del presidente de la República y los que se puedan durante la jornada movilizar en contra de él. Gracias, Francisco. Y organizaciones políticas de derecha critican abiertamente la decisión del Partido Social Cristiano de apoyar este juicio político y la destitución de Guillermo Lasso. Lenin Artieda sigue el tema. Luego del pacto abierto entre el Partido Social Cristiano y el correísmo, los partidos de derecha del mundo no ocultan su asombro y critican tanto el acercamiento como la postura del PSC en el juicio político contra el presidente Guillermo Lasso. El Partido Popular Europeo, agrupación de centro derecha que cuenta con el mayor número de escaños en el Parlamento de Europa, expresó a través de un tuit lo siguiente: el injustificado juicio político contra el presidente Lasso promovido por la oposición y liderado por el convicto corrupto Rafael Correa no puede contar con el respaldo del Partido Social Cristiano, que se supone debe defender la democracia, sus principios y valores. Pero no es esta la única voz. La diputada argentina de derecha Cornelia Schmidt señala que Rafael Correa se convirtió en un depredador de la democracia, buscando acceder al poder de cualquier forma y tener impunidad. Al Partido Social Cristiano le pide que recapacite. Otros líderes de derecha también critican la postura del PSC, como Gabriel Mato, secretario internacional del Partido Popular Español y eurodiputado, quien señala que el Partido Social Cristiano no puede ser cómplice de este golpe a la democracia ecuatoriana.
Diego Schalper, diputado chileno y secretario general del partido Renovación Nacional, se sumó al pedido al bloque legislativo del Partido Social Cristiano para que no sea cómplice del populismo de izquierda que busca desestabilizar la democracia ecuatoriana. El expresidente de Costa Rica y exsecretario de la Organización de Estados Americanos, Miguel Ángel Rodríguez, indicó que Ecuador está en riesgo de perder la democracia y la libertad, y llama a los socialcristianos a proteger el ejercicio de Guillermo Lasso. Todo esto mientras el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo, David McAllister, señala que los motivos del juicio político son controvertidos y que el Ecuador necesita preservar la integridad institucional. Ahora el presidente Lasso tendrá 3 horas para su defensa ante el Pleno. Patricio Díaz sigue esta cobertura. Patricio, cuéntanos si ya entró el primer mandatario. Gaby, todavía no ingresa, estamos a la expectativa, como les habíamos mencionado, salieron a recibirlo quienes integran el bloque de gobierno, la bancada Ecuador, que ahora se conoce a la bancada oficialista, y aquí obviamente en el Pleno hay una expectativa por el ingreso del primer mandatario para hacer uso de esas 3 horas para su defensa, en la que él tendrá que exponer todos los argumentos que considere oportunos para defenderse de las acusaciones y de la principal acusación, que es un supuesto peculado en el contrato entre Flopec y Amazonas Tankers. Insistimos, en pocos minutos más estará el presidente aquí, después de ya haber intervenido tanto Viviana Veloz como el otro legislador interpelante, Esteban Torres, ambos señalando la justificación de este juicio político. Esteban Torres sí añadió otros detalles que no tienen que ver con el juicio, incluso levantó un chaleco hablando de seguridad, un chaleco antibalas, hablando de la seguridad del país. Y Viviana Veloz, en cambio, se centró en los argumentos que tienen que ver con el contrato de Flopec con Amazon Tankers y el perjuicio que, según ella dice, tendría el Estado por ese contrato, porque se mantiene ese contrato que, recordemos, fue firmado previo al gobierno del presidente Guillermo Lasso. Ella ha acusado de inacción al presidente de la República por no haber denunciado las irregularidades en ese contrato y en general, en esas observaciones que tenía ese documento. En estos momentos ya podemos ver al jefe de Estado que está en el hall principal, en el hall de ingreso del Pleno de la Asamblea Nacional, y luego ingresará ya hasta aquí, hasta este sector. Los asambleístas están esperándole, vemos algunos asambleístas de Pachacuti que están en el costado, también están a la expectativa, obviamente, la oposición y algunos asambleístas de Izquierda Democrática que precisamente tienen en sus curules en ese callejón de ingreso al Pleno de la Asamblea Nacional. Ya está entonces en esta zona del Palacio Legislativo, en el hall principal, en el hall de ingreso, entrará por la parte central del Pleno de la Asamblea, y luego se dirigirá hacia el podio que existe para las intervenciones de los invitados. Ya también los ministros empiezan a aplaudir al ingreso del primer mandatario, ya lo vemos en la puerta principal, ya está por entrar hasta aquí, hasta el Pleno de la Asamblea. Ya está aquí, ha ingresado el presidente junto a su bloque, como sabemos, está junto a Juan Fernando Flores, el legislador coordinador de la bancada oficialista, está recibiendo los saludos de algunos de los legisladores de Pachacuti, Guadalupe Llori, Ricardo Vanegas, también algunos legisladores de Izquierda Democrática, ahí están otros legisladores de Pachacuti, el aplauso, insistimos, de los ministros y de su bloque que está tras el presidente de la República. Del costado del correísmo, pues únicamente se ve que están haciendo grabaciones, nada más, y va hacia el centro de este plenario que está a la expectativa. Recordemos que tiene 3 horas para presentar sus argumentos de defensa, aunque de lo que se ha conocido el presidente de la República utilizaría menos
de ese tiempo. Va hacia la zona de las autoridades del presidente. Ahí está esperándolo el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela. Y, como les mencionamos, está acompañado por el jefe de bloque de la bancada oficialista. Saluda con el presidente Virgilio Saquicela y va, entendemos, directamente hacia el podio principal donde será o se realizará su intervención. Ahí está acompañado, por supuesto, por su escolta y también se mantiene aquí la intención de escucharlo, de esperar sus argumentos. Están en el sector especialmente del oficialismo de pie, a la espera de lo que diga el primer mandatario. Va a iniciar su intervención ya. El presidente de la Asamblea está dando la indicación al secretario del Legislativo para que proceda con la defensa del jefe de Estado. Ya está interviniendo entonces el presidente de la República, Guillermo Lasso. Este es el inicio de su defensa en este proceso histórico, proceso de juicio político que ha llevado a cabo la Asamblea Nacional. Vamos a ver si escuchamos una parte del presidente de la República. Vicepresidentes de la Asamblea Nacional y vocales del Consejo de la Administración Legislativa. Señoras y señores ministros, secretarios de Estado y autoridades del Gobierno Nacional. Señoras y señores asambleístas, querida María de Lourdes, estimados amigos de los medios de comunicación, señores legisladores, ante todo me quiero dirigir al querido pueblo ecuatoriano. Quisiera iniciar mi reconocimiento, extendiendo mi reconocimiento a los asambleístas interpelantes, así como a todos aquellos que con tanto brío se han dedicado a este infundado proceso. Quiero reconocerles profundamente porque han hecho gala de una inventiva sin parangón en la historia de la República. Han estirado los límites de la imaginación humana. Han creado una situación ficticia que no resuelve los problemas del pueblo ni de nadie. Quiero agradecerles por haber creado la mayor prueba de templanza para los demócratas de este país, porque mientras más absurda sea su acusación, mientras más ocurrida y pintoresca, mayor será la oportunidad de desplegar el talante democrático que este país verdaderamente necesita. Quiero reconocer la oportunidad que me brindan para venir aquí y hacer algo que a lo largo de este proceso nunca se hizo. Y eso es ejercer a través de mi presencia la reverencia que exigen nuestras leyes e instituciones. La verdad es que lamento mucho que del frágil castillo de naipes que construyeron durante 5 meses y más, no les quedó más que conformarse con la carta más débil, la relacionada a Flopec. Admito que ha sido instructivo ver cómo se las ingeniaban para tratar de armar una trama medianamente verosímil con hechos que ocurrieron en el año 2018
cuando este gobierno ni siquiera existía. Se les olvidó que tanto el contrato, la adenda, como el informe de Contraloría fueron sobre un proceso que transcurrió entre el 2018 y el 2020, 3 años antes de que yo asumiera la presidencia de la República. Ese informe de Contraloría hizo 13 recomendaciones sobre el contrato que, insisto, fue firmado en el gobierno anterior. ¿Y qué creen? Las 13 recomendaciones fueron adoptadas. Escuchando las declaraciones del presidente Guillermo Lasso en su defensa en la Asamblea, en el juicio político que se sigue en su contra, un tiempo que tendrá máximo de 3 horas para eso. Seguimos muy de cerca lo que está ocurriendo en la Asamblea. Tenemos que ir a una breve pausa y cuando regresemos en Televistazo. La Fiscalía acusó de autor de cohecho al exministro de Energía Javier Vera y pidió prisión preventiva en su contra. Le contaremos sobre la decisión del juez. Regresamos enseguida. El exministro de Energía y Minas, Javier Vera, desde hoy es procesado penalmente por la supuesta venta de cargos públicos. Un juez de la Corte Nacional de Justicia ordenó su prisión preventiva. Fabiola Santana con este caso. La fiscal general Diana Salazar acusó de cohecho al exministro de Energía y Minas, Javier Vera. Ella presentó 23 elementos, entre ellos la versión de Adrián Zamora, quien dijo haber pagado $150.000 por los cargos de coordinador zonal de la Agencia de Regulación y Control de Energía en Imbabura y Azuay. También un exfuncionario de la agencia señaló que estuvo presente cuando Vera recibió $50.000 por la coordinación zonal de El Oro. Otro funcionario interrogado por Fiscalía dijo que recibió una llamada en la que acusaba al exministro y sus asesores de extorsionar a los mineros ilegales con $5.000 por maquinaria, esto mensualmente y en todo el país. La Fiscalía pidió al juez de la Corte Nacional, Luis Rivera, que ordene prisión preventiva en contra de Javier Vera, pues tiene información de que pretendía radicarse en España con su familia desde el 1 de junio. La defensa del exministro alegó que Vera viajaba constantemente por estudios y salud de sus hijos y tenían previsto salir del país el viernes pasado, pero cambió la fecha para ampliar su versión el lunes en la Fiscalía de Guayaquil cuando fue detenido. La Fiscalía confirmó que según chats periciados, la esposa de Vera ordenó rituales espirituales en contra de Diana Salazar. El juez Rivera acogió el pedido de Fiscalía y ordenó su prisión preventiva. La cumplirá en una cárcel del Guayas. También la retención de fondos y prohibición de enajenar bienes por $160.000. Vera será investigado por 90 días y la Fiscalía adelantó que tiene todos los elementos para llevarlo a juicio. Y se confirmó la muerte de 3 personas tras el atentado contra el alcalde de Durán, Luis Chonillo. Uno de los fallecidos era un comerciante de la zona que recibió varios disparos de los sicarios. William John con este tema. En el municipio de Durán, en Guayas, las actividades se desarrollan parcialmente. Aunque se retomó la atención al público, fueron pocos los usuarios. El lunes, todo el personal fue evacuado por una alerta de bomba tras el atentado contra el alcalde Luis Chonillo. Este martes, no todos llegaron a trabajar. De los 16 directores y jefes departamentales, Jaime Ruiz, de Salud, fue el único que estuvo en su oficina. Lo hizo porque tiene a su cargo el plan de vacunación, sin embargo, siente temor de quedarse. Que Dios nos proteja y llamamos a la seguridad ya a nivel de gobierno. Tras el ataque armado, Luis Chonillo no volvió al municipio. Tampoco se eligió a la vicealcaldesa y ningún concejal asistió este martes al cabildo. Entre el personal desconocen quién estará al frente en este nuevo periodo. Mientras que en la investigación del crimen, las autoridades confirmaron la muerte de 3 personas, 2 policías del GOE que eran parte del equipo de seguridad del alcalde y Alexis Rivera, un comerciante de la zona en la que se registró el tiroteo y fue impactado por las balas. Otras 3 personas del equipo de Chonillo están heridas, una de ellas fue dada de alta. Y Luis Chonillo llega a la alcaldía de Durán luego de su segundo intento. El empresario de 39 años, como lo vimos, tenía resguardo policial al momento del ataque. Melín Ochoa con los detalles.
La policía confirma que la presencia de 2 uniformados dentro del sistema de seguridad del alcalde Luis Chonillo fue una decisión tomada con base en su análisis de riesgo. Los 2 agentes del Grupo de Operaciones Especiales iban dentro del carro de la autoridad, junto a 4 personas más y Chonillo, quien estaba sentado detrás del conductor. El alcalde de Durán, de 39 años, fue elegido gobernador del Guayas por Lenín Moreno entre 2020 y 2021. Tiene una licenciatura en Comercio Internacional y un masterado en Administración de Empresas. Está relacionado con la industria gráfica. Pero Luis Chonillo incursionó en la política en el 2019, cuando por primera vez fue candidato a la alcaldía de Durán. Pese a la derrota, volvió a participar en el 2023, abanderado por una coalición política. Obtuvo 44.800 votos y ganó el timón de una población de 315.000 habitantes, la segunda más grande del Guayas. Chonillo ofreció auditar la administración del anterior alcalde. Durante su campaña cuestionaba el estado de las calles y la falta de agua potable. Peter Calo renunció a su cargo como asambleísta una vez que fue detenido ayer, acusado de violación, y Janet Llano asumió la curul. Calo fue capturado en el sector La Mena 2, en el sur de Quito, luego de haberse sacado el grillete electrónico y huir. La policía ya lo trasladó a la cárcel 4 en el norte de la capital. Sobre Calo pesaba una orden de prisión preventiva ordenada por un tribunal de la Corte Nacional. Él ha sido investigado desde el 26 de abril, cuando fue aprendido en un hostal, ya que una joven alertó al ECU 911 que fue violada por Calo. La posibilidad de la muerte cruzada ronda el escenario político del país. El ex vicepresidente Alberto Dajic y la ex ministra de Gobierno Alexandra Vela fueron invitados a contacto directo. Resumimos sus opiniones en torno al juicio del presidente y una eventual muerte cruzada. Solo hablar del tema ya reviste preocupación. Se está jugando el futuro del Ecuador aquí y es lamentable, ¿no?, que una vez más los votos son los que cuentan y no las razones, no la parte jurídica. Se refiere obviamente al juicio político que el presidente afronta en la Asamblea y que podría empujarlo a declarar la llamada muerte cruzada. La muerte cruzada sigue siendo una alternativa. Y dice sigue siendo porque ella ya era partidaria de la medida hace un año, cuando aún era ministra de Gobierno. ¿Para qué debemos ir a una muerte cruzada? Para que esta situación que se ha venido manteniendo a lo largo de 2 años termine. No para establecer si es que se le da gusto a una persona o a otra, doctora, exhibiendo como trofeo la cabeza del presidente de la República. De la legalidad de la medida no tienen dudas. En el instante en el que se decrete la muerte cruzada, se disuelve la Asamblea Nacional de pleno derecho. Aunque si finalmente el presidente lo decide, la pregunta es, ¿qué país tendrá que gobernar después? ¿Podría llegar a constituirse, le pregunto economista, en sinónimo de caos si se llegan a generar esas movilizaciones con las que ha advertido Leonidas Giza? Una salida a la calle, pues obviamente una presión popular en las calles complica el escenario político ecuatoriano, eso no hay duda y eso puede pasar. Por ahora la muerte cruzada sigue siendo una posibilidad, no una certeza. Depende únicamente del presidente de la República la decisión final. Volvamos brevemente a la Asamblea, donde el presidente Guillermo Lasso continúa en sus declaraciones, en su defensa del juicio político en el Legislativo. Patricio, nos cuentas tú qué ha pasado en estos últimos minutos. Estabilidad es salvar las finanzas públicas del inminente colapso al que se dirigían cuando iniciamos nuestra gestión. Estabilidad es aumentar el salario básico cada año en $25. Ya van $50 de incremento y este año lo subiremos $25 más. Esto en cumplimiento de mi compromiso adquirido con los trabajadores del país. Estabilidad es la constante entrega de ya casi $250 millones en créditos de las oportunidades
para decenas de miles de emprendedores ecuatorianos, la mayoría de ellos mujeres. El crédito al 1% es el más barato del mundo y lo tenemos aquí mismo, en el Ecuador. Estabilidad es mantener la inflación proyectada más baja de América del Sur en este año 2023. Estabilidad es crecimiento económico entre los más altos del continente. Estabilidad es la recuperación de la confianza económica, reflejada en el aumento de ventas hasta los 226.000 millones de dólares, 13% por encima del año 2021. Estabilidad es la constante creación de empleo, que ya alcanza cerca de 500.000 nuevas plazas de trabajo. Estabilidad es acometer la agenda comercial más amplia en la historia económica del país, mediante la cual llevaremos productos ecuatorianos a las economías más dinámicas del planeta, como China y Corea del Sur en el Asia, así como a Costa Rica en nuestro continente. Estabilidad es profundizar la política ambiental más exitosa de la historia ecuatoriana, reconocida así en todo el mundo, obviamente menos por nuestros honorables acusadores. Es no solo continuar cuidando de las especies marinas de nuestro adorado archipiélago de Galápagos, sino además reducir en 1.100 millones de dólares la deuda externa que los gobiernos de ustedes contrajeron. Todo esto es estabilidad y es obra de este gobierno, cimentada con duro trabajo, a pesar de los constantes intentos de sabotaje institucional como el que hoy nos congrega aquí. Estabilidad es seguir ampliando los programas contra la desnutrición infantil que este gobierno, al que tanto acusan de malévolo neoliberal, inauguró antes que cualquier otro. Es continuar llevando a decenas de miles de niños el bono de los 1000 días, que les garantiza una alimentación y desarrollo óptimo desde que están en el mismo vientre de la madre. Estabilidad es el proyecto Impulso Violeta, a través del cual cerca de 40.000 mujeres libres de violencia ya se benefician de actividades de capacitación, talleres y créditos al 1%. Estabilidad es continuar entregando vivienda subsidiada al 100% a 4.000 familias ecuatorianas, en especial a quienes más la necesitan. Es entregar créditos de vivienda con tasa preferencial del 4,99% y a otras 5.000 familias. Estabilidad es invertir masivamente en salud, donde la inversión de este año representa un 20% adicional con respecto al anterior. Son nuevos fondos que serán destinados a incrementar el abastecimiento de medicinas, a la compra de ambulancias, así como a la readecuación de centros de salud. Estabilidad es continuar cumpliendo objetivos, como la inauguración de los hospitales en Durán, Bahía, Manta y Pedernales, que lo entregaremos en un par de semanas, y centros de salud en Machala. Estabilidad
es la entrega imparable de unidades educativas como las 16 ubicadas en Quevedo, en Guaranda, en Pedro Moncayo, en Cayambe, en Quito, Ventanas, Guayaquil, Palenque, Playas y otros cantones. Es la contratación de 3.200 nuevos docentes y 1.000 nuevos psicólogos para fortalecer el sistema de educación básica en el Ecuador. Que esto no es suficiente, nadie ha dicho que lo sea. Nadie ha dicho que los desafíos un buen día se detienen. Siempre habrá problemas y necesidades nuevas que resolver. Y por eso mismo, la verdadera interrogante que hoy se debería contestar es si estando aquí, en juicios infundados, se solucionan los problemas de la gente. ¿Qué tienen que ver toda esta aburrida trama de Flopec con lo que verdaderamente importa a la gente? Estos meses perdidos en peleas improductivas, investigaciones despistadas y acusaciones infundadas, ¿en qué sentido mejoran la vida de los ciudadanos? Pregunto yo. Está claro que enfrentamos un grave problema de seguridad, pero justamente por eso resulta difícil de creer que estemos aquí en un inútil conflicto político, cuando la única pelea que deberíamos librar es la que está más allá de estas paredes, donde nuestros conciudadanos de verdad nos necesitan. ¿Acaso lo más sensato no sería apoyar al gobierno en una lucha que requiere de la máxima unidad? O quizás sea mucho pedir que nuestros interpelantes celebren la incorporación de 13.500 nuevos policías hasta diciembre del presente año. 8.500 de ellos ahora en el mes de junio. Quizá sea demasiado pedir que sean bien recibidos los fusiles, cascos, chalecos, así como los primeros autos blindados adquiridos y que serán entregados a las Fuerzas Armadas para el combate al terrorismo. Quizá sea demasiado esperar que nuestros interpelantes complementen con acciones desde esta Cámara la construcción que en los siguientes meses se hará de unidades de policía comunitaria a lo largo de todo el país, así como de nuevas unidades de vigilancia ciudadana para que la policía trabaje mejor equipada y más cercana a la comunidad. ¿Acaso no deberían nuestros acusadores respaldar la planificación y seguimiento de todo este eje de seguridad que estará a cargo de dos experimentados y respetados militares que se han unido al equipo de gobierno, como los generales Paco Moncayo y Wagner Bravo? ¿No sería ese el mínimo de lealtad a la patria que se debería esperar? Yo no quisiera creer en coincidencias. No quisiera creer, como algunas voces ciudadanas sostienen, que hoy estoy aquí porque este gobierno es el primero en incautar más de 420 toneladas de droga en 2 años, equivalentes a multiplicar por 5
el monto de incautación de los últimos gobiernos anteriores al mío. No quisiera creer que estoy aquí justamente porque he luchado frontalmente contra bandas cuyas acciones por primera vez en la historia se han declarado como actos terroristas. No quisiera creer que estoy aquí porque el mío es el gobierno que ha luchado contra aquella corrupción que se llevó los fondos del seguro de la Policía Nacional y que en nuestro gobierno hemos recuperado 340 millones de dólares. No creo que estoy aquí porque mi gobierno ordenó la liquidación de Seguro Sucre, que acabó con una estafa al Estado por más de 200 millones en primas de seguros al año, o porque mi gobierno se atrevió a renegociar los contratos petroleros con el presidente Xi Jinping de China, contratos que significaban un costo adicional al país que iba a parar a manos corruptas. No quisiera creer que todo lo alcanzado en esta lucha contra la verdadera corrupción tiene vasos comunicantes con este infundado proceso. No quisiera creer que estoy aquí porque simplemente me rehusé a formar parte de un pacto de la impunidad. Porque entonces ahí sí cabría la pregunta: ¿esa es la supuesta estabilidad que nos quieren vender? ¿La estabilidad de la corrupción? ¿La estabilidad de la impunidad? ¿Será para eso que me quieren destituir los honorables interpelantes? Respóndanle ustedes al país. La ciudadanía tiene derecho a saberlo. Para concluir, señores asambleístas, me alegra ya ver en muchos de ustedes la sabiduría de no dejarse arrastrar por el camino fácil del caos. Con claridad, muchos de ustedes ya han visto que se abre una bifurcación en el camino. Esta asamblea podría optar por seguir como ha venido los últimos 2 años, especialmente los últimos meses. Y vamos a retomar enseguida la información sobre lo que ocurre en este momento en la Asamblea Nacional con el juicio político al presidente Lasso. Vamos a escuchar al primer mandatario que ya lleva aproximadamente 1 hora en su intervención, en su defensa. Escuchemos. Decidido. Muchas gracias y que Dios bendiga a esta patria bella y grande llamada el Ecuador. Buenas tardes. Ha terminado el presidente de la República sus declaraciones en el tiempo que se le ha otorgado en su defensa en medio del juicio político que se lleva a cabo. Hoy hemos visto esa sesión que, por cierto, ha empezado desde las 10 de la mañana con la intervención de los asambleístas interpelantes. Viviana Veloz, por su parte, y también el asambleísta Luis Fernando Torres. Prosigue según corresponde los minutos o el tiempo, la hora, de hecho, que se ha tomado el presidente de la República en su defensa, y están viendo ustedes ahora en las imágenes, ya una vez concluido ese periodo, la salida del presidente de la República, quien por cierto llegó acompañado de sus
de los legisladores de la bancada de Creo, y en estos momentos se presta a salir del legislativo. Prosigue ahora ese tiempo, según el procedimiento, que dependerá también ya del presidente de la Asamblea en cuanto al debate y lo que se abre y el tiempo y el transcurso que eso tomará, y estamos a la espera de lo que allí ocurra para mantenerles a ustedes bien informados. Hemos visto el ambiente que se vive también en los exteriores de la Asamblea. Nuestros equipos están desplazados en distintos puntos del legislativo, en los exteriores cuando fueron muchos de los simpatizantes que han llegado, y lo que se esperaría es si habría o no manifestaciones o manifestantes que se acerquen a los exteriores de la Asamblea en esta jornada de juicio político que se lleva a cabo. Se presta el presidente de la República a salir ya del Palacio Legislativo, como lo están viendo ustedes ahora en pantalla, después de su intervención, donde expuso los argumentos de su defensa en el juicio que se le sigue con un caso y una acusación de peculado en el caso Flopec. Y terminada esta intervención, tiene que seguir el procedimiento que se lleva a cabo hoy en el Pleno de la Asamblea. Y vendrán ahora las réplicas de los interpelantes y el debate que prosigue después en las siguientes horas o incluso que podría ser días. Con esto nos vamos a ir a una breve pausa comercial. Cuando regresemos, algo más de lo que está ocurriendo hoy en esta jornada en medio del juicio político al presidente de la República, Guillermo Lasso. Volvemos con más. Y seguimos con el tema del juicio político. Les contamos que el presidente Lasso ya salió del Pleno de la Asamblea después de su intervención, que duró 1 hora, menos de lo previsto, pues disponía de 3 horas para hacerlo. Simpatizantes en este momento lo están despidiendo en los exteriores de la Asamblea Nacional. Francisco Garcés está en ese punto y nos va a comentar justamente qué está ocurriendo ahí. Escuchamos el himno nacional. Francisco, adelante. Efectivamente, es el himno nacional que se escucha en este momento tanto en el hall de ingreso de la Asamblea Nacional como en el patio, y también en la calle Juan Montalvo, en donde el sistema de amplificación colocado por los simpatizantes del presidente de la República transmiten también lo que está sucediendo. Este es un tema protocolario una vez que el presidente de la República, Guillermo Lasso, ha concluido su intervención en el legislativo en el marco del juicio político en su contra. En este momento lo que sucede en el patio de ingreso frontal de la Asamblea Nacional es este protocolo. Se despide al presidente de la República con el himno nacional, los honores de la Guardia del Legislativo y obviamente las partes policiales y militares que corresponden a la salida del presidente de la República. Así que una vez que concluya el himno nacional, el presidente caminará hacia el exterior de la Asamblea Legislativa, en donde se encuentra dispuesto el operativo policial y militar para la salida. Les comentamos que aquí sobre la calle Juan Montalvo hay cientos de simpatizantes del presidente de la República que están esperando esa salida y están atentos al movimiento que hay dentro de la Asamblea Nacional. También un grupo de militares y de policías y obviamente de la escolta personal del presidente de la República se encuentran en la puerta tratando de contener a la ciudadanía que en este punto lo que intenta es mostrar su respaldo al primer mandatario. Insistimos, una vez que ha concluido el proceso, su comparecencia ante el legislativo defendiéndose del juicio político. Vemos ya que el presidente de la República empieza a caminar hacia donde nos encontramos en la avenida
Juan Montalvo, como les decimos, con todo el protocolo que corresponde a un primer mandatario. Entonces, resguardado con la seguridad presidencial que está integrada por fuerzas de élite de las Fuerzas Armadas del Grupo de Protección Presidencial. Él sale de las instalaciones del Legislativo. Aquí la escolta presidencial lo que trata en este momento es de contener a los simpatizantes del presidente de la República que en cambio presionan para acercarse a la puerta de salida de la Asamblea y poder mostrarle su respaldo al mandatario. También aquí un grupo, al menos un grupo de los simpatizantes que se encuentran en este punto, han anunciado que una vez que el presidente de la República salga del Legislativo, también irán a Carondelet, a la Plaza de la Independencia, a respaldar el mandatario. Guillermo Lasso saluda a sus simpatizantes, está acompañado del vicepresidente de la República y también de varios de los miembros del gabinete presidencial. También salen detrás de él los legisladores de la bancada de Ecuador, así es como se denomina la bancada afín al gobierno nacional. Y aquí, en este momento, se lo recibe afuera del legislativo y se gritan vivas para la despedida del presidente de la República. Es el ambiente aquí en este momento fuera de la Asamblea Nacional. Bien, nosotros continuamos desde el interior del Pleno de la Asamblea. Aquí la sesión la suspendió el presidente de la República, Virgilio Saquicela, hasta las 3 de la tarde. Es decir, a esa hora deberán regresar los legisladores y se empezará con las réplicas. 1 hora para los interpelantes y 1 hora para el presidente, si así lo decide. Él ha dicho que escuchará a sus acusadores para ver si regresa. Como observamos en las imágenes, el jefe de Estado está saliendo ya del sector del Palacio Legislativo, se dirige a Carondelet, desde donde él observará y escuchará a los interpelantes. También salieron del Pleno el gabinete completo que lo está acompañando al presidente de la República y, por supuesto, aquí se prepara esta sesión para las 3 de la tarde, como lo ha mencionado el presidente de la Asamblea. Ahí también definirá si el debate continúa después de estas réplicas o se realiza el día de mañana. Igual se extenderá hasta este día miércoles. Gracias, Patricio, por ese informe. Como vemos, está suspendido hasta el momento esta sesión del juicio político hasta las 3 de la tarde. Con esto estamos finalizando esta emisión de Televistazo. Tendremos flashes informativos con sus respectivos resúmenes para que ustedes siempre estén al tanto de lo que está ocurriendo en la Asamblea Nacional, Estefi. Estamos siguiendo de cerca lo que ocurre también en la Asamblea. Volvemos con ustedes en cualquier momento y recuerden que las noticias en nuestra emisión estelar estarán listas para ustedes a las 19 horas y pueden seguir todo lo que ocurre en www.ecuavisa.com. Que tengan una feliz tarde.